No lo tenía en silencio, lo tenía en silencio. ¡De verdad! Pero lo hemos hecho bien. No lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho fatal. O sea, no, ha sido tu culpa. O sea, Esta vez ha sido culpa mía, eso lo tengo que reconocer. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Voy a saludar a Valpaira Aviación, al Jordi Malvado, Lebrelilla, Sovietanuski, McGarrot. Me encanta el nombre, McGarrot. O sea, no sé si se pronuncia así o MC Garrot y tal, pero McGarrot. En mi cabeza es McGarrot. ¿Vale? Moción de censura, joder. Que hoy el mundo está muy con mucha censura. Hola, chuchubo melancólico. No. Vamos a dejarnos de... Sí, aparte, nosotros preferimos casi siempre no hablar de política, porque es una manera muy fácil de enfadarte con alguien, ¿vale? Sí. Con lo cual, nosotros... Vamos a pedir solamente que las cosas salgan de la mejor manera posible para el mayor número de gente, ya que nuestros políticos no se preocupan demasiado por ese aspecto. Bueno, pero, en fin, para eso está la gente con sentido común. Que nos pille confesado. Virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues como... Hola a todos. Como dijimos, hoy vamos a hablar de narrar en los juegos de rol, ¿vale? A mí es un tema que me gusta mucho porque nosotros somos muy roleros, tanto Concha como yo, y realmente muchos de nuestros alumnos vienen del mundo del rol, ¿vale? Mucha gente... hola Manu Helm. Mucha gente viene de haber estado jugando a rol, haber vivido una partida chulísima y decir, ostras, esta campaña que he hecho con mis colegas o este personaje que yo he hecho para mi partida me gusta mucho y quiero convertirlo en una novela. Y se encuentran con varios problemas porque, aunque en el fondo sí que es cierto que hacemos básicamente narración, los juegos de rol y digamos, los medios convencionales de narrativa son muy distintos, ¿vale? Tienen unas mecánicas muy especiales, una manera de trabajar muy distinta. Y precisamente hoy vamos a ver un poquito las dificultades que podemos encontrarnos, tanto a la hora de narrar a secas como directores una partida de rol, los problemas que nos podemos encontrar cuando, como narradores de una partida de rol, la queremos convertir en novela, cuando tenemos un texto escrito y lo queremos convertir a partida de rol, y un poquito pues toda la idiosincrasia aquí que podemos encontrar, o incluso cómo convertir esa novela que te gusta tanto en un juego de rol, ¿vale? Spoiler, no siempre sale bien, pero se puede hacer perfectamente, ¿vale? Además hoy, bueno, Concha está muy callada. Concha, di algo. Ya he dicho algo. Vale. No me has pedido que diga algo con sentido. No, yo al menos te había pedido que dijeras algo. No has hecho el chiste, algo. Ay, coño. Moción de censura a los masters que hacen gatekeeping, evidentemente. Evidentemente, sí. O sea, sí. A los masters y a los jugadores, porque no es solo cosa de máster. El gatekeeping, moción de censura. Fuera. O sea, siempre vamos a hacer una... Yo hay una cosa que tengo muy clara, ¿vale? Mira, Sonia nos pregunta ¿qué es el gatekeeping? Concha, ¿qué es el gatekeeping? ¿Y tú me preguntas qué es el gatekeeping? Yo te iba a decir que gatekeeping eras tú, pero yo he pensado, no, que eres lo menos gatekeeping del mundo. Dime a qué rol juegas y te diré quién eres, no era así. No era así, pero... Y realmente... A ver, sí que es cierto que... Me da pena que no esté Pau por aquí para podernos meter con sus juegos de rol. Uy, pero a lo mejor lo graba. O sea, a lo mejor lo ve luego y tal. Pero que sepas si ve a Pau, ves esto, que estamos pensando en ti y cómo meternos con los juegos que te gustan. Pau es un amigo nuestro y somos así, le hacemos bullying de rol. Bueno, el caso... Él también nos lo hace a nosotros, o sea que estamos en paz. El caso es que... Venga, explícalo del gatekeeping. El gatekeeping... Hola, Ponchimpollo. Cuando una me encanta. Cuando una persona... Ponchimpollo es maravilloso. Cuando una persona o un grupo de personas te dicen que el rol es esto. Y en el rol no puede haber, por ejemplo, ahora pues te puede decir, las mujeres no juegan bien al rol y yo en mi grupo no quiero mujeres. Gatekeeping, las mujeres no son roleras auténticas, fuera las mujeres del rol. No, es que esto es Dungeons and Dragons versión... Claro, son ayatolás del rol, totalmente. No, ¿por qué esto es Dungeons and Dragons versión 3. ¿Cuál es la antigua? No, la Advanced. Y si no es Advanced con el gato, nada. Con el gato no es verdadero rol.
Luego está la gente que te dice, no, el rol es interpretativo. Y si no interpretas, no es verdadero rol. No, el rol tiene que tener 15 tiradas de dados por sesión. Y si hay menos de 15 tiradas de dados por sesión, no es rol. Para mí, jugar a rol es juntarme con mis amigos, decir burradas y comer panchitos. Claro. Y luego está lo típico de, sí, es mucha pereza. Da mucha pereza. También ahora, por ejemplo, hay muchas cosas de esto de, siempre están los típicos de, ahora todo es inclusivo, y oh, qué horror, han metido una raza, yo que sé, asexual en tal juego, la modernidad está por todas partes, progres de mierda, y tú... No juegues con esa raza y ya está, llorón. Me río porque a mí todas estas ideas me parecen ridículas. O sea, yo juego a rol para pasármelo bien con mis colegas y ya está. Pero me río por no llorar porque es real. O sea, hay verdadera gente que te dice que si no juegas así al rol, no estás jugando bien. O no estás jugando bien. Así es como a ellos les sale. Evidentemente, como a ellos les gusta. Vamos a ver. El rol es lo que yo te diga. Vale. Huevo. Es que no puede ser, realmente, es lo que dice Jordi, el rol es para que tú te juntas con tus amigos y te lo pases bien. El rol es para que tú, con la gente que estás en esa mesa, crees un espacio agradable donde todo el mundo se sienta cómodo y donde cada uno pueda hacer... El rol es mío y me lo follo como quiera. Efectivamente. Eso es cierto, en la rolesfera se ha discutido muchísimo y sigue por desgracia. Y es una tontería, o sea, sí. Es que realmente esto es como esto en el mundo gamer es como la guerra de consolas. ¿Qué es mejor? ¿La Play 5 o la Xbox? Spoiler, la que te guste. La que te guste. Es que a mí me gusta seguir jugando con la Nintendo DS. ¡Ole, tus huevos, sigue! Es que realmente, o sea, es lo que a ti te guste. En realidad luego la diferencia entre un juego de rol, otro, una consola, otro, son unos cuantos muchiflops. Sí, que y en la mayoría de la gente no entendemos fondo, de qué coño van. Fetichizar la herramienta antes de la artesanía. Sí, es real. Porque además, aunque tú puedes jugar a cualquier juego de la manera que quieras. O sea, tú puedes jugar a Dungeons and Dragons de una manera súper interpretativa. O puedes jugar a Vampiro, por hablar, digamos, de las dos grandes instituciones más simulacionista y más interpretativa. Lo puedes jugar como un wargame de vampiros matando hombres lobo. Y en el fondo, al final, lo que encontramos es que al final lo que te hace es la mesa. A ver, no es que sea... Vamos a ver, vamos también a partir de la lanza. No es que sean tan tiesos en las comunidades roleras. Hay de todo. En las comunidades roleras hay de todo. Hay tiesos y hay gente súper agradable. Esto es como en todas las comunidades. Te vas a encontrar de todo. Si tienes buena suerte, te vas a encontrar gente muy maja que, o sea, son capaces de hacer grupos inclusivos donde no te vas a sentir incómodo. Claro, es que al final lo que más va a definir el estilo de juego van a ser los jugadores y el máster. Y debe serlo. Claro. O sea, realmente, aquí cuando se trata de jugar a lo que sea, a lo que vosotros elijáis, la cuestión no es tanto el juego que juguéis, sino que os adaptéis al grupo que tenéis. Sí, que os guste la atmósfera, que os guste la historia que estáis creando. Y que al final os lo paséis todos bien. Es lo mismo cuando se habla de los sistemas de juego. El sistema de juego al final es una herramienta más. Si a ti el sistema de juego te vale y te lo estás pasando bien, tira para adelante y ya está. No te comas la cabeza más, ¿vale? Eso es una cosa que es que realmente... Esto es la base prácticamente para cualquier comunidad, ¿no? Los gamers, los roleros, incluso muchas veces con las comunidades de escritores también. Tenemos también muchas veces una manía de definir qué es la verdadera literatura, pero si llevan prácticamente desde que se inventó la imprenta discutiendo qué es la verdadera literatura. La verdadera literatura al final es lo que a cada uno le parezca, porque cuando intentas hacer un canon, cuando intentas sentar cátedra, cuando intentas ponerle puertas al campo, en realidad lo que estás haciendo es empobrecer el escenario. Sí, y lo que dicen de Scriptile es cierto. En el fondo hay un elemento que es muy de decir, este es mi parterre, esta es mi finca, aquí no quiero que entre nadie y esto se tiene que hacer así. Y al contrario, yo encuentro que es lo más divertido. Decirle a alguien, oye, ¿nunca has jugado a rol? ¿Quieres probarlo? Venga, ven. Hay mucha gente que con el rol o con el Magic, lo que les pasa es que les gusta sentirse parte de una comunidad minoritaria porque así son exclusivos. Como no son exclusivos en ninguna otra área de su vida, porque normalmente pues somos gente normal y corriente, pues quizás necesitas ese sello de cada entidad de tener un hobby que nadie más tiene. Error. Al rol juega muchísima gente, el rol no es tuyo y la estás cagando. Pero bueno, mucha gente que tiene esa necesidad de sentirse pues eso, exclusivo, único,
inimitable y es una chorrada. Igual que la gente que lo que yo llamo los máster estrellas, que se ponen, ¿qué? Sí, que ya no es tan minoritaria. Ya no es tan minoritario, es que realmente no lo es. O sea, yo entiendo que en mi época, o sea, en los 90, cuando yo jugaba al rol, que éramos 4 raritos, entonces sí, éramos 4 raritos, pues la gente te mirara y te dijera, jaja, mira esos frikis que se van a jugar al rol en vez de irse de botellona, y tú, que luego es mentira, pues luego también nos íbamos de botellona, verás. Lo que pasa que... Pero antes tirabas unos dados. Pero antes tirábamos unos dados. El caso era que... Gracias por seguirnos, Petit Camaleón. Petit Cameleón. No, Camelón. Camelón. Ahora no sé si es un camaleón pequeño o un melón. Camelón. Yo me imagino más como una especie de camello melón. Un camello melón. Un camello melón, un camello canelón. Qué rico. Eso parece interesante, ¿a que sí? Bueno, no hablemos de comida, que yo acabo de comer, tampoco te tengo tanta hambre. Bueno, lo que estábamos diciendo, entonces el caso es que realmente vale, pero a partir de mediados de los 90, finales de los 90, el rol se empezó a convertir en una cosa muchísimo más abierta, con muchísima más gente. Empezaron a aparecer, bueno, pues incluso aunque algunos no seamos muy fan, todo lo de White Wall expansionó mucho el mundo del rol. Y a día de hoy juega el rol de una manera u otra muchísima. A mí una cosa gente. que me gusta mucho son los juegos para niños. Sí. Me parecen súper interesantes. Pequeños detectives de monstruos. El de la torre de no sé qué. La Maguisa. Maguisa. Son productos que a mí me parecen muy interesantes porque realmente los niños en muchos de sus juegos ya hacen un cierto juego de rol, ¿vale? Fingen ser, pues, lo que sea que estén jugando en ese momento. Entonces, los juegos de rol son muy interesantes para ayudar a desarrollarse a los niños. De hecho, el antiguo, o sea, creo que todavía es el presidente de mi antigua asociación de rol cuando vivía en Tarragona, es educador infantil y trabaja con juegos de rol con niños. Claro, es que esto son formas de aprender, ¿no? Esto es una manera de aprender jugando. Y normalmente siempre las personas aprendemos mejor, nos incorporamos cualquier didáctica mejor si esa didáctica te llega de un modo agradable. Entonces, jugar es una manera estupenda de aprender. Claro, el rol es una parte básica del desarrollo y del aprendizaje, porque además tienes una ventaja. El rol te permite ponerte en la piel de otros personajes. Y te permite experimentar con situaciones sin ningún riesgo. Y aprender a ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el tuyo. Es una de las cosas buenas que tiene la interpretación de los personajes, que tienes que intentar ver y solucionar las cosas con unas herramientas que no son las tuyas, son otras. Salvo de los goblins. Que nunca os ponéis en la piel de los goblins porque a mí me hablaron de la goblinfobia. ¡Malditos goblinfobos! Según tú, todo el personaje que tú lleves sufre fobias. No, porque siempre son goblins. No. Goblins o goblin-likes. O tilflings, o gnomos. También hay tilflingfobia. Y nomofobia. Y nomofobia. Y enanofobia. Tenéis una manía con las cosas, las cosas que no midan más de 1 metro, que es tremenda. Los tilflings son altos. Son también, pero tampoco son tan altos. Gerudofobia. Gerudofobia, por supuesto. Zorafobia. No, son muy adorables. Los zoras son muy monos. Bueno. Nadie en sus cabales puede odiar a los zoras. Hombre, ¿a alguien que no le gusten los peces? Alérgico al marisco. Sí, por ejemplo. Bueno, estábamos hablando o queríamos empezar a hablar de narrar. Antes le decía a Concha, tengo la idea de cómo enfocar la charla de hoy. Gracias por seguirnos, Dark Jupiter 123. Goblins, halflings, hobbits. Concha busca grandes personalidades. Totalmente. Claro, yo busco grandes personalidades en cuerpos muy pequeños. Volviendo al tema. Cuando nosotros jugamos a rol, ya sea sobre todo como masters o jugadores, gracias por seguirnos, Escuernatricón. Escuernatricón. Suena a bicho de bestiario medieval. Sí. El Escuernatricón antiguamente se creía que vivía en la parte de la planicie del Asia meridional y era un animal purpúreo parecido a un conejo pero con fauces de león y que comía solo estrictamente coles de Bruselas. Fuera, espíritu griego, fuera. No, los bestiarios me poseen. Sí, eso porque todavía estás con el bestiario. Si no lo sabéis, Concha publicó un bestiario, ese de ahí de atrás,
sobre pues, precisamente la mitología, la simbología del bestiario. Y todavía la afecta. Todavía me dicen algo y yo salto. Y claro, se extinguió, evidentemente, porque las coles de Bruselas no le gustan a nadie. Solo a él. Sí, pero se las comió todas. Bueno, Sí. cuando nosotros pensamos en escribir un libro o contar una historia, siempre pensamos en contarla nosotros a nuestra manera. Pero el rol es un poco distinto. Si el máster va con una idea predeterminada o los jugadores van con una idea predeterminada de lo que tiene que suceder en una partida de rol o en una campaña, no va a funcionar igual de bien. Para mí, la gran diferencia entre narrar en literatura... Gracias por seguirnos, Famiga 52. Famiga 52. Una de las grandes diferencias entre narrar en literatura, en cómic, en videojuego quizás un poquito menos, es que son medios en los que tú directamente construyes la historia a tu manera, tú te la guisas y tú te la comes. Mientras que con el rol no es tanto narrar como crear una historia todos juntos. Yo no soy muy de juegos de estos indies que te dicen que sin historia, sin máster. Gracias por seguirnos. Edersiloguido. Ostras, yo eso no lo puedo decir. Ese lo dices 3 veces y es complicado. Aparece algo en el espejo. Ahí nos estáis subiendo el nivel de dificultad de pronunciar los nicks. Pero nosotros estamos ahí. Gracias por seguirnos, Marella Belmont. Este es más fácil. Y mola Belmont. Claro, todo lo que sea eso sí. Castlevania. Vale, entonces, la gracia del rol, precisamente, es esa sensación de construir algo, de que la historia se desarrolla de una manera más orgánica, porque aunque tú como máster puedas tener una idea de más o menos el escenario que quieres desarrollar y por dónde quieres que vayan los... Hola Maya. Por dónde quieres que vayan los tiros, en realidad los jugadores te pueden llevar por otro lado de manera muy rápida. O sea, este es el ejemplo clásico, es el típico que tú has preparado una partidaza, pero cometes el error de que tus jugadores van a empezar en una taberna y nunca salen de la taberna, porque, pues lo típico, alguien le mete mano a la tabernera, se pelean con el que está en la mesa de al lado porque le rompen una jarra de cerveza en la cara. Y tú tienes preparada una historia sobre tráfico de drogas y tal, y tus jugadores se obsesionan con derribar y luego reconstruir el gremio de exploradores de la ciudad. Sí. Pobre Jacinto, lo que le hicimos. Nunca más volverá a ser. Claro, no, eso no es malo o malo. Es eso malo. Precisamente cuando tú vas con una mentalidad un poco sandbox de... Cuando yo dirijo, yo normalmente no pienso en el final de la partida, pienso en el principio. Pienso en los personajes que yo voy a llevar, los PNJs, pienso en las circunstancias que han llevado a los eventos en los que voy a poner a los personajes y procuro esforzarme en entender lo que quieren los PNJs, ¿vale? Cuáles son sus intenciones. Pero más allá de ahí yo no creo toda la historia, no creo todo lo que va a pasar. Yo a partir de ahí improviso un poco. ¿Por qué? Porque aunque yo pueda más o menos intentar predecir por dónde van a ir los personajes, eso es imposible. Porque un día los jugadores pueden estar por el cachondeo. Otros simplemente están... Si en nuestra mesa siempre va a estar por el cachondeo. Totalmente. Soy hasta los mismos de Posadas. La fantasía medieval es world building pobre. No, a ver, yo ahí no estoy del todo de acuerdo. Lo que yo estoy hasta las narices es que todas las partidas tengan que empezar en una posada. Sois amigos y estáis en una posada. Es que es una manera muy... Es un lugar común. Es un lugar comunazo. Y se puede hacer muchas maneras de empezar una partida y de... La fantasía medieval yo creo que tiene margen de mejora. Lo que pasa es que la fantasía medieval, tanto en los juegos como en el rol... No, y me refiero ya también en la literatura, ha tenido una época de estancarse mucho en los cánones tolkienianos, ¿vale? El pony pisador, el Aragorn, el anillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y durante muchísimos años, pues casi 30 años, se estuvo escribiendo básicamente una y otra vez El Señor de los Anillos con distintos universos. Hasta el punto de que llega un momento en el que tú sabes que si alguno de tus jugadores hace un elfo es el repelente del grupo. Claro, ahí el punto es... pero ¿qué vamos a crear más allá? ¿En qué se va a diferenciar nuestro mundo? ¿Cómo vamos a desarrollarlo?
Soviet hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál debería ser la implicación narrativa? ¿Lo podías explicar? No, aquí no. Ah. Eso es de cuando hablamos con gente. No es que no hablemos con vosotros, es cuando tenemos el StreamYard, que es para como hicimos la semana pasada con... Eso No, el Twitch lunes. lo podría implementar, estaría muy bien. Quizás haya un plugin y yo no lo he descubierto. Sobian nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje de implicación? En plan, 60% máster, 40% jugadores inconscientes. Hombre, depende. sí. A ver, para mí lo ideal... Sí, es pero que... 60-40 me parece bien. Sí, pero mira, para mí lo ideal realmente es que el máster no sea intrusivo, sino que el máster le deja a los jugadores realmente el máster no está ahí para llevar las riendas del No está juego. para contar su historia, está para ayudar a que todos cuenten la historia. Efectivamente. Vamos a hacer una campaña de Naruto y seré un Hyuga. En mi cabeza tengo un elfo repelente, es hasta arquero. Sí. Sí, está claro quién es el repelente de tu grupo. Pero el caso es que la cosa es que tú eres el que está ayudando a contar la historia. Y hombre, tienes que controlar el juego hasta cierto punto. Claro, tú tienes más responsabilidad. El máster siempre tiene un poco más de responsabilidad porque tiene que crear el escenario, tiene que crear unos PNJs que sean interesantes, pero... Tiene que saber... ¡Hola, Ilmar! Tiene que saber moderar o dirigir la cosa cuando algún hijo de su madre se hace un enano tonelero loco y cabrón que se dedica a llevar la partida por donde a él le salen sus santos kills. Porque yo no te quiero decir nada. Me hice... esa partida de la que de hecho nos la dirigió Ilmar, nosotros empezamos... Y con la cual Ilmar todavía tiene pesadillas y a veces llora en la ducha. Tú le dices a Ilmar enano tonelero. En realidad es un enano monje. Ducha. Un enano monje. Me pitan ¿vale? los oídos. Pero bueno, a ver, si te pitan los oídos, estamos hablando de ti, pero estás tú delante. No entiendo por qué te pitan los oídos. Ese personaje empezó siendo una locura desde el principio, ¿vale? Creación de ficha 3 18, ¿vale? 3 18, un 17 y 2 14 o 15. O sea, una brutalidad de personaje. Dije, me puedo hacer la clase que me dé la gana. Enano monje. Y a partir de ahí ya empecé a desbarrar. Pero precisamente una de las cosas que a mí me moló más de esa partida es que aunque Jacinto tenía pensada por dónde quería dirigirnos la partida, él tuvo la flexibilidad de decir, ostras, aquí los jugadores se están obsesionando mucho con este gremio de exploradores. Vamos a darles lo que quieren. Porque era una historia que realmente estábamos construyendo entre todos. Y eso es una cosa de las más bonitas que ocurre en el rol. El máster siempre tiene más responsabilidad, por desgracia, porque es el que tiene que preparar el escenario. Y porque es el que sabe más o menos por dónde los elementos de la historia, los datos. Pero más allá de eso... Conoce un poco más el mundo que los jugadores. Claro, él es el que tiene que ir dando información para que los jugadores puedan jugar. Pero que los personajes también participen, ya no solo llevando a cabo las tiradas y haciendo un poco lo mínimo, sino también diciendo, ostras, pues a mí me gustaría hacer esto, a mí me gustaría hacer lo otro. Me gustaría dar un golpe de estado en el gremio de exploradores y reconvertirlo completamente usando solo desechos de la sociedad, por ejemplo. Fue lo que me dieron. Nos dieron. Es un ejemplo basado en me la acabo de inventar. Totalmente fantástico. Sí, no tiene nada que ver con la vida real. Claro, precisamente si vosotros intentarais en una partida de rol, que quizás si habéis jugado rol os haya pasado, os hayáis encontrado, fue un plan sin fisuras, lo sacamos adelante. Aunque un personaje perdió una oreja y consiguió 2 brazos adicionales. ¿Cómo la lié? Totalmente. Yo tengo que reconocer que a mí como me gusta mucho dirigir y a veces como jugador soy muy liante porque me gusta... ¡Oh, no! ¿Cómo puedes decir eso? Claro, es que precisamente eso es lo más chulo, interactuar con tus jugadores, decirles, ¿qué os gustaría hacer ahora? Porque en el fondo... O simplemente también informarte, ¿no? Bueno, que lo próximo que es más o menos lo que tenéis pensado hacer, para que tú tengas los datos y la información necesaria para... O sea, a ver, que los másters saber improvisar, pero si de repente los jugadores te salen muchísimo por petenera y te pillan un poco, pues eso en braguillas, pues que eso más o menos no te pase. O sea, que no tengas que verte en la situación
de improvisar completamente desde cero porque no te esperabas absolutamente nada de lo que iban a hacer los jugadores. Que a veces te puede pasar, ¿eh? Que tú a veces que tienes una historia, tú crees que más o menos los jugadores pueden hacer esto, esto y esto, y de repente te sorprenden haciendo pues eso, algo que tú ni siquiera habías previsto, ni habías tenido en cuenta, ni nada, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, entonces tú lo que tienes que hacer es eso, preguntarles un poco, oye... Vale, acabo de poner una encuesta. ¿Alguna vez os ha pasado lo de sufrir un máster que llevaba la partida totalmente preparada y era lo que él quería que pasara? ¡Hola, Jolote! Y solo podía ser lo que él tenía planeado o ella tenía planeado y no os podíais mover. Porque a mí me ha pasado y ha sido una experiencia muy frustrante porque como jugador a mí me gusta tener cierta libertad. ¿Vale? Es la primera vez que intento hacer lo de la encuesta. Espero que salga bien. ¿Vale? ¿La has puesto? Creo que sí, está aquí en el chat de la Ah, transmisión. mira. Claro, me ayuda mucho que me digan lo que les gusta. Claro, es que tener esa comunicación con tus jugadores. A ver, ¿qué os gusta más? O sea, yo cuando me siento en una mesa, yo la primera partida que hago con una mesa nueva siempre es relativamente neutra. Tiene un poquito de todo, un poquito de investigación, un poquito de violencia, un poquito de tal, un poquito de misterio. Y a ver qué les gusta a los jugadores. Y a partir de ahí, yo ya voy hilvanando el resto de cosas. Yo no es que prepare una campaña con un final muy claro. Yo puedo tener un misterio que quiero que los personajes resuelvan, puedo tener un hilo conductor que quiero que... Pero yo no me preparo especialmente mucho las cosas porque parte para mí de la gracia del rol es esa alquimia, en que yo preparo unas situaciones, yo cuento con unos personajes y parte de ese mundo yo se lo doy a los jugadores. Y esos jugadores lo aprovechan, lo desmontan, lo vuelven a montar, interactúan de unas maneras sorprendentes con los PNJs. A veces yo he hecho un personaje que quería que fuera majo y lo han odiado. A veces un personaje que yo quería que fuera odioso lo han amado. Y a mí... Como a Calcetines, el simpático goblin que encontramos aquel día y que todo el mundo adoptó porque era maravilloso. Sí. Claro, entonces, a mí eso como... Llámalo goblin, llámalo... ¿Cómo se llama? Ay, se me ha ido el Un nombre. sidekick. No. ¿El qué? Ah, estaba pensando en una raza. ¿Cómo se llama la raza esta que tiene cabeza de perro? Ah, un kobold. Un kobold, Los ese kobolds. simpático kobold, ese simpático goblin. Pero a mí eso siempre me ha hecho mucha de esto, porque en algunas ediciones los kobolds son lagartejos. Sí, depende Del mundo. mundo. Son lagartos o tienen cabeza de perro. Pero es un kobold, un goblin. Sí, eso que has hecho ahí para... Un horror ganchudo. A ver, una Voy partida... a adoptar a este horror ganchudo. Pero depende del juego. Depende del juego, Ilmar. ¿Vale? Ya Entonces... estamos aquí haciendo gatekeeping de Eso, kobolds. Ilmar, gatekeeping de kobolds ya te Gatekeeping de vale. kobolds. Gatekeeping. No sé ni pronunciarlo. ¿Qué has dicho? Gatekeeping. O sea, que no quiere que uno Yo no lo quiere sé. que la gente salte y haga punto a la vez. Vale, todo el mundo ha sufrido. Es que es una cosa muy habitual. ¿Vale? Totalmente, todos habéis votado que sí. O sea, no, era una encuesta sin misterio. Bueno, a lo mejor. Es muy habitual. En una campaña que llevé de Dark Heresy gustó tanto a todos que realicé actual plays escritos para dos cosas: saber qué ha pasado y para que los jugadores no me dijeran no me acuerdo. Que eso es muy importante. Que eso es muy... que me parece Mira, a mí a la hora de jugar, una de las cosas que yo más he aprendido y que yo más valoro del rol ha sido la experiencia de ver a otras personas que no soy yo solucionar las situaciones que planteo. Normalmente la definición de otra persona suele ser Que no soy yo. Bien implícito que no eres tú si es otra persona. Sí, pero lo he enfatizado para que quede más claro. Creo que Concha me está dando un golpe de remo mental. Yo... Otras personas que no soy yo. Evidentemente. Bueno, la cuestión es, a mí ver eso, cómo otras personas llevan a otros personajes, cómo resuelven las situaciones, cómo enfrentan e interactúan a todo en general. Sigue hablando. Concha me da un poquito de miedo. No, A mí me da la sensación de que me ha enseñado muchísimo a la hora de narrar. Me ha hecho que
Otras sé lo que quieres. personas que no soy yo es golpe de remo. ¿Vale? Golpe de remo. Otras personas que no soy yo, golpe de remo. Porque podrían ser otras personas que sí soy yo. Golpe de remo. Gracias por seguirnos en Ekusu. En Kusu. Kusu. No Nkusu. Pero es eso. A mí lo que más me ha gustado es ver que esas partidas que creo que siguen siendo parte de las anécdotas que recordamos cada vez que nos juntamos. Totalmente. Esa sensación de camaradería que tienes cuando cuentas esas historias son maravillosas. O sea, realmente a mí me cuesta imaginar el escenario ese que decíamos antes del gatekeeping, porque para mí el rol es mucho interactuar, es el buen rollo, es el crear esas historias, es el crear esas anécdotas. Que alguien se siente en la mesa para generar mal rollo, que me ha pasado, pero... Sí, todo el mundo a todos nos ha pasado, pero para mí es totalmente flipante que alguien se siente en la mesa para crear mal rollo. Que nunca falte esa cosa de juntarte y hacer la típica broma privada, sobre todo si juegas entre gente que juega al rol y gente que no juega nunca al rol, y dejas a los que no juegan nunca al rol diciendo, ¿qué cojones? Pero sí, es muy divertido. Yo tengo una con llamas. Iba a decirte que yo creo que todos tenemos alguna con llamas. Yo tengo una de 4 jugadoras que intentaron emborrachar a un burro, después de emborracharse ellas. ¿Y por qué pobre burro? No preguntes. Eso es maltrato animal. Además, fue una partida divertidísima porque tuve una idea precisamente cuando estaba en Tarragona, planteé una idea que tenía muchas ganas de jugar, que era... Espera, sí, tú déjame a mí. Una idea que tenía muchas ganas de dirigir, que era hacer una historia, digamos, en 3 actos. Perfecto. Una historia que empezara con los personajes siendo niños, luego saltara a los personajes siendo adultos, adolescentes, los que sobrevivieran, y luego ya como adultos. Y el escenario inicial para los críos era... Los críos empezaban siendo secuestrados por goblins, ¿vale? El típico secuestro de goblins por parte de goblins. Ya estamos, porque los goblins raptan niños, ¡qué malos son los goblins! Y no sé por qué cuando ofrecí esa partida, solo se unieron la mayoría de chicas de la... Yo digo que una partida y vais a llevar todos los goblins. Vale. Vais a ser todos putos goblins. Hay una campaña muy famosa de No, la voy a Pathfinder. hacer yo, una campaña yo, y vais a ser goblins y vais a sufrir el menosprecio. Entonces tú serás la goblinfóbica. No, porque yo voy a ser la paladina defensora de la igualdad de los goblins. Volviendo al tema, resultó que en la mesa solo se juntaron chicas, ¿vale? Lo cual provocó ciertos celos por alguna parte, pero ahí no entro. Fue una partida maravillosa, fue divertidísimo y evidentemente, mientras estábamos jugando con los niños, mantuvimos un tono bastante infantil. Pero cuando saltaron a la adolescencia, la primera partida, lo primero que hicieron fue empezar a beber, empezar a despasar como adolescentes y acabaron, pues eso, 3 personajes borrachísimos intentando emborrachar a un burro y la única que había conservado la sobriedad intentando solucionar el problema que yo había planteado para la partida. Gracias por seguirnos, Tabosalva. El caso es que llegados a este punto, ustedes siempre tenéis que sentiros un poco con la libertad primero con la libertad de contar lo que vosotros os dé la gana, y también con la libertad de que dejéis que los personajes cuenten lo que les dé la gana. Yo, por ejemplo, hay una cosa que a mí me suele poner muy nerviosa. Esto viene, yo creo que es un trauma de la época de vampiro, que era ese momento, porque, a ver, a mí cuando la gente se hace sus personajes, pues me gusta que me cuenten un poco de trasfondo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Un poco. Soy el último elfo. Último de mi raza. Ay, Dios. Tengo un trasfondo totalmente trágico. No. Soy elfo, tengo un arco. Soy el último de mi raza. Soy inmortal. No. Todo mal, todo mal. A ver, no. Ahí donde estés, Sergio, te queremos. Soy la maldita lisiada de los elfos, pero es que todos los elfos a veces son la maldita lisiada directamente. Solo he visto partidas de rol, más bien fragmentos, pero me están dando ganas. ¿Tenéis Discord ya? Todavía no lo he acabado de configurar. Lo siento muchísimo, lo siento muchísimo. De verdad, vergüenza. Vergüenza sobre Lebrelilla. Intenta... En muchas ciudades hay asociaciones de rol que
normalmente, no sé dónde vives, normalmente suelen ser bastante abiertas, bastante majas. Con lo cual, que te dejen entrar y puedas participar en alguna partida suele ser relativamente fácil si no tienes, digamos, un grupo de amigos a tu alrededor a los que puedas liar. Pero si lo tienes, ¿qué? Aligera a veces. Vale, perdón, shame on me, Bueno, totalmente culpa el mía. caso que siempre, seguramente encontrarás, si no es en tu comunidad, en algún sitio que no esté especialmente lejos, pillarás algo. Y si tienes a 2 o 3 amigas o amigos, tú les lías, "Ay, mira, Claro, vamos a jugar un día". Es como un juego de mesa, pero es teatro con juego de mesa. Y eso normalmente suele llamar la atención. Sí. Pues el caso es que lo que estaba diciendo, entonces te viene ese jugador que te odia, porque no hay otra explicación, que te entrega un folio y medio de trasfondo. Desde el momento en el que el personaje nació, hasta, por supuesto, le pasaron un montón de cosas horribles por medio, porque tiene trauma, tiene trauma sobre trauma y colecciona desgracias personales. Es que a mí también me ha pasado. Yo antes casi toda la gente con la que jugaba en Tarragona, ahora yo estoy en Sevilla, una chica está en Bilbao, otros siguen en Tarragona, otra está en África, con lo cual a veces si no es online no podemos jugar de ninguna manera. El Discord, el Roll20 son herramientas maravillosas para jugar a rol. Y os explico, porque yo tengo un personaje con más de 2 páginas. Pero es que eso no es lo malo. Tú puedes hacerte el trasfondo de tu personaje tan largo como te dé la gana. Pero normalmente el problema es que te vienen con este personaje y ahora cuando tú pones cualquier situación, a lo que sea, él te contesta, mi personaje no haría eso. Yo también lo echaría mucho de menos. Yo tuve una época de no jugar terrible. Y tú, bueno, pero intenta llevarlo por otro lado y todo el rato es intentar poner tu personaje que te lo has currado muchísimo, que tiene un trasfondo enorme, que es que tu personaje está muy trabajado y tú quieres que todo encaje para que tu personaje brille por encima de todos los demás. Y es un momento en el que tú le tienes que decir a la persona, mira, no. ¿Vale? Porque yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho crear personajes y yo me creo unos trasfondos muy largos. Pero yo normalmente... Como que dan para novela. Como que dan para novela. Pero 2 novelas, camino de la tercera. Normalmente yo no les suelo contar todo lo que yo me he imaginado para mi personaje. Totalmente. Todo lo que yo me he imaginado para mi personaje muchas veces no se lo cuento al narrador. Me lo quedo para mí. Y manejo al personaje sabiendo un poco las cosas que le han pasado y tal. Y si reacciona de un modo algo raro a alguna situación o tal, pues siempre le doy la oportunidad de que primero, no intentar joder a los otros personajes simplemente porque mi personaje es mucho más chachi que el de los demás. Pero también, pues un poco, pues para darle un poco de jugabilidad de decir, bueno, pues a ver si... Bueno, pues comunicarte un poco con los otros jugadores, hacer un poco de cariñito de grupo. Cariñito de grupo. Claro, y de no ser Eso es lo que pasa cuando os pilla una tormenta y solo tenéis ahí un de esto y tenéis que dormir arrimados o moriréis de frío. Cariñito de grupo. Pues estupendo. Pero el caso es eso, ¿no? Que yo normalmente puedo hacer trasfondos muy largos. Gracias por seguirnos, José Molinac. Disfruto mucho con los trasfondos muy largos, pero por ejemplo, no tengo por qué contárselos al 100% al narrador. Al narrador le doy los puntos más importantes, lo que creo que él debe saber. Y si en algún momento hay algo que yo digo, oye, pues que yo esto lo tengo en el trasfondo, que tal y cual, y que qué te parece. Pero eso sí, yo lo escribo para que el narrador no vea que no me lo estoy inventando sobre la marcha porque a mí me viene bien o es estupendo para este momento, ¿no? Entonces yo sí hago trasfondos muy largos. El problema es cuando viene este personaje con el súper trasfondo y te dice que como él se lo ha currado tanto y es el más guay del grupo, pues ese personaje tiene que estar continuamente demandando atención del máster. Eso es una cosa que mata cualquier partida. Y además suele crear bastante mal rollo entre los otros jugadores. Porque claro, el rol es
compartir y que cada personaje tenga su momento de gloria y que no haya mientras un grupo está jugando, la otra mitad de la mesa está mirando el móvil, comiendo patatas, esperando a que sea su turno. Yo empecé a introducir a mis hijos en el rol y al poco me vi montando partidas para los amigos de mi hijo, pero eso mola 1000. ¿Me salvó la pandemia? No. Pero ahí tenéis una oportunidad, porque una de las cosas que es más difícil a partir de cierta edad es encontrar un grupo estable que pueda quedar cada semana. Los adolescentes serían perfectos, pueden quedar cada semana, podrías dirigir una campaña eterna. Craze25, muchas gracias por seguirnos. Eso también ocurre en el rol escrito. Es usuario que hace todas las acciones. Es un héroe en todo momento. Sí. Es que es muy en mi pesado. grupo hay varias personas que ya no se admiten por eso. Hombre, yo no hemos llegado tanto como a vetar, pero sí a intentar... Tú aquí, yo no. Desde que nos conocemos, no. Yo sí he tenido un par de jugadores que he dicho, yo con ese tío no juego. ¿Cuánto escribo? Sí. Bueno, eso sí es verdad. Claro, pero es que jugar en vivo con más de 40 personas, eso ya... Sí, eso es más complicado. O sea, eso hay que reconocerlo, pero jugar en vivo es que es otra liga. Sí, a ver, a nivel de lo que estábamos hablando de la narración, en el fondo es lo mismo, sigue siendo una narración coral, porque todo el mundo aporta. Pero sí, a la hora de la experiencia, el rol en vivo es totalmente distinto. Y evidentemente, si en una mesa pequeña, pues yo qué sé, 5 o 6 personas, hay una persona con un ego muy fuerte, bueno, vale. Pero si en un grupo más grande hay 2 o 3 personas con el mismo ego, empiezan a chocar. Para mí el rol es pasármelo bien. Yo no me siento a una mesa a tirar dados para aburrirme ni para pasarlo mal. Por lo tanto, para mí el rol es mi momento favorito de tanto dirigir como jugar. Es un momento en el que para mí tiene que ser de buen rollo. Claro. Ya luego que pasen desgracias con las tiradas. Yo, por ejemplo, a la hora de escribir, lo que hago, por ejemplo, para las partidas de rol, yo sé... No, Sovietanuski, nosotros también hemos tenido malas experiencias, sí, tanto ella como yo, pero yo creo que yo intento no darles mucha importancia. Sí. Porque es verdad que, como en todo, hay malas experiencias, pero las malas experiencias no tienen por qué anular las buenas. Para mí el rol es... Si en un grupo tengo mal rollo, me voy de ese grupo y me monto otro. Pero la cuestión es, para mí, el rol es pasármelo bien con mis amigos. Sí, ¿vale? Que, debe ser el único motivo realmente importante para jugar al rol es que te quedes para jugar, para pasártelo bien con tus amigos. O sea, pero Sovietanuski, ahora está el Roll20, ahora puedes encontrar ahí gentecilla, gente online. Ilmar, por ejemplo, ha preparado algunas partidas online. Y nos tiene que continuar dirigiendo la nuestra. No quiero decir nada, Ilmar. Yo creo que ya nos ha silenciado, ya nos ha dejado de fondo. Se ha ido a llorar a su rincón. Se acordó del tonelero. Ya tiene traumas. Bueno, no, pero sí, es como nosotros. Vas a estar mayor con nosotros y tienes la misma edad que nosotros. O puede que menos. Eso no es verdad. O sea, es que el rol es como el amor, no tiene edad. Eso es verdad. A ver, yo sinceramente, yo espero estar en el asilo de abueletes y seguir jugando a rol. Puedes decir, ya estoy muy mayor para el salto de pértiga. Y yo te puedo decir sí. Sí. Pero ya estoy muy mayor para el rol que sentar una silla. No. El caso es que, por ejemplo, yo a la hora de escribir una partida de rol, si solo la voy a jugar, o sea, no la voy a publicar en ningún lado, ni tiene que ser una cosa muy importante, yo, por ejemplo, no la escribo nunca completa. Primero porque soy muy vaga. Eso es importante, ¿no? La vagancia es importante. ¿Vale? Máster vago. Soy un máster muy vago. Pero... Y tienes el peor defecto de un máster vago, que se te da bien improvisar. Yes. Entonces ahí me aprovecho de mis puntos fuertes. Pero yo lo que hago es que cojo un folio, hago una lista y hago una lista de eventos y personajes que van a estar en los distintos escenarios que yo creo que en esa sesión de juego se van a manejar. ¿Vale? Tengo estos personajes, tengo estos escenarios, puede ser que los personajes se muevan de este sitio a este. O sea, yo no tengo una partida nunca lineal. O sea, yo sé qué es lo que ha ocurrido en la partida, sé cuáles son los disparadores de la historia y sé también dónde están las pistas
y sé también un poco qué es lo que está pasando de fondo y qué es lo que los jugadores tienen que averiguar, si es que hay algo que averiguar. Porque yo, por ejemplo, una cosa que no hago nunca es dungeoneo, porque me aburre tremendamente. Entonces, todas mis partidas suelen girar en torno a que, sea lo que sea, estás investigando algo, estás bicheando algo, o estás haciendo, estás buscando algún tipo de elemento, pero casi nunca hago dungeons. Entonces Pero sí hay tortas. Tortas hay como panes, pero... Pero no dungeons. Pero no Yo tengo que dungeons. reconocer que también, yo tampoco soy muy de hacer dungeons. En mi caso no suelo anotar me suelo anotar las directrices principales y escenarios importantes. Luego, cuando hay investigación, me preocupo mucho de preparar las pistas. Exactamente. Pero no son Yo localización para poder ponerlas en diferentes sitios. Efectivamente. Entonces, para mí, esa partida que he escrito es como una especie de puzzle móvil. Y yo tengo la ventaja de que depende de lo que vayan haciendo los jugadores, cambio las pistas de sitio, cambio la localización, los personajes se pueden mover más o menos dentro de una cierta lógica. Y entonces es una partida muy flexible, dentro de la cual los jugadores tienen muchísima libertad. Muchísima libertad para... menos mal que me tenéis a mí para puro daño. Sí, porque si no, no jugaríamos a daño nunca. Yo lo digo la verdad. Por lo menos si tengo que arbitrar yo. Yo no jugaríamos. Y además es que los juegos a los que arbitro no dan para jugar daño. Como yo solo arbitrar Cyberpunk. Gracias por seguirnos, Namek Juegos. Namek. No, es Yana, no. Namek. Sí, acento en la E. Namek. No, Namek, es en la A, Namek. Que no, Namek. Oh, no lo pronuncies mal, estoy con Jordi, claro. Bueno, el caso. Que yo, por ejemplo, los juegos que arbitro no dan para dungeon, porque yo solo arbitro Aquelarre. Aquelarre, un dungeon es raro. Sí. Yo suelo jugar Changeling, un dungeon es raro. Cyberpunk, no dungeons at all. Y Tulu. En Tulu se podría meter algún dungeon, pero de verdad que no le veo mucho el sentido. ¿Vale? Numenera, me encanta esa pregunta. Muy bien, me voy a dar una sorbo de Numenera es te dejo hablar durante horas. Numenera es una ambientación y un sistema de... El sistema de rol se llama Cypher, la ambientación es Numenera. Es una ambientación creada por Montecook, uno de los creadores de D&D, ¿vale? Y seguramente la editorial a la que Jordi más dinero les ha arrojado desde que empezaron a trabajar. Muchísimo dinero. O sea, yo creo que la universidad de esos niños en parte la estamos pagando nosotros. La idea básica del... que lo petan con todos los Kickstarter, ¿no? Por eso, no. Si yo no te he dicho que no los compre nadie, yo te he dicho que tú compras mucho. Entonces, Numenera tiene un trasfondo que es muy interesante. Los personajes se encuentran en lo que se llama el noveno mundo, ¿vale? Que representa que es la Tierra dentro de 1 billón de años en las que ha habido el ascenso y la decadencia de 8 grandes razas, no todas humanas, ¿vale? A extraterrestres, de otras dimensiones, pero que han dejado ruinas, han dejado una especie de batiburillo totalmente bizarro de ruinas, de objetos, de gadgets. Toda la Tierra se ha construido y reconstruido varias veces, se ha movido todo el sistema solar. O sea, han llegado a puntos de ingeniería de modificar totalmente la realidad cada una de las razas. Y todas han desaparecido en algún momento por razones que no se sabe. Entonces, los personajes empiezan en el noveno mundo, que han vuelto los humanos, o lo que podríamos llamar humanos, y ellos por sí mismos, la tecnología que tienen con la que cuentan los humanos, los habitantes del noveno mundo, es muy estilo medieval, pero conviven con ruinas que son capaces de alterar el espacio-tiempo, teleportarte, volar, que es lo que se llama comúnmente Numenera, que son estos cachivaches extraños. 8 terras, pues no, la verdad es que no, pero ya con el nombre me interesa. Entonces, Numenera es una gran mezcla de ciencia ficción y de tropos de ciencia ficción y de tropos de fantasía. Es muy similar al que cuentas, pues le echaré un vistazo. A mí. Numenera es un juego que me gusta mucho, la ambientación me parece súper interesante, con el paso de los años ha crecido muchísimo, pero es que además el sistema que usa, de lo que se llama el sistema Cypher,
me encanta. Es un sistema 3 atributos, solo tiras dado de 20, pero no funciona como el de Dungeons and Dragons. Muy simple, muy sencillo, muy narrativo, pero con unas normas que te dice esto sí, esto no, esto más o menos. Me gusta, ¿vale? Solo 3 atributos, sí. Cuerpo, digamos, es poder, velocidad y mente, ¿vale? Cuerpo, poder es para todas las cuestiones físicas de resistencia, defensa, golpear, etcétera, etcétera, etcétera. La velocidad es para las esquivas de defensa, para hacer cosas que requieran precisión. Y la mente es tanto para las cuestiones intelectuales como para las cuestiones psíquicas, ¿vale? Porque aquí puedes tener poderes. Entonces, ahí es la gracia. No son atributos estables, sino que tú tienes un pool de puntos que inviertes en las tiradas y tal. Es una mecánica que quizás de contarla es un poco farragosa, pero cuando la ves es muy intuitiva y la verdad es que el juego se juega muy bien. Oye, gracias por hacernos una raid, el Parguela Shtwish. Perdón, era muy difícil de pronunciar ese. Pero muchas gracias. ¿Vale? Entonces, ya os digo, a mí Numenera personalmente me gusta mucho. Todo el material que ha salido alrededor de Cypher, de Strange, Gods of the Fall, ahora están sacando algunas ambientaciones adicionales, han hecho una adaptación del mundo de Numenera a Quinta, ¿vale? Con lo cual está muy, muy chula. Gracias por seguirnos, el Parguela STWH. El caso es que la verdad es que son juegos muy entretenidos, ¿no? Porque muchas veces también cuando pensamos en juegos de rol pensamos en que hay que jugar Dungeons and Dragons, Pathfinder, Vampiro, o sea, todos los juegos, y sobre todo muchos juegos de ambientación medieval, Señor de los Anillos y demás. Y en realidad ahora mismo hay una cantidad de juegos impresionante. No hay suficientes juegos de ciencia ficción. Si queréis hacer juegos de rol, hacedlos de ciencia ficción, que hay pocos. Hay que hacer más juegos de ciencia ficción. Yo también estoy ahí con Jordi. Sí, porque y también hacen falta más juegos de terror. ¿Más? Vamos a ver. Tenemos Tulu. Tulu. Cool, pero es maravilloso. Aún existe Cyberpunk. El nuevo Cyberpunk con un 99% menos de bugs que el juego de Cyberpunk 2077. A ver, a mí Cyberpunk me gusta. Lo que pasa es que me gusta considerando que es un ejercicio de nostalgia y de los sí, el nuevo. Cyberpunk Red. ¿Lo traes? Sí. Es que tenemos la estantería del rol en el comedor. Pero Concha lo va a buscar. Es el nuevo manual, ha salido en castellano y si no recuerdo mal, Holocubierta lo va a sacar. Creo que dijeron que Holocubierta iba a sacarlo traducido en castellano. Holocubierta. Entonces... Yo me lo compré en inglés. ¡Oh! Innomine Satanis. Un juego totalmente gamberro, fantástico. Entonces, si ya ha salido en inglés, ya está. Yo me lo compré en inglés porque quiero... Porque era un ansias. Soy un ansias y además quiero volver a To Improve My English. Uy, qué bien te has quedado. Gracias. Pero el caso es que el juego a mí está muy bien. Hay una nueva edición de Innomine Satanis. Hay una nueva edición de Innomine Satanis. No le he echado un ojo, no sé si merece... ¿Cómo que no? Pero si está en la estantería. ¿El nuevo? Sí. Ostras, que tenemos tantos juegos de rol. Pues no le he echado un ojo. Y yo soy muy coleccionista, lo tengo que reconocer. Muchas veces compra juegos de rol por encima de mis posibilidades de lectura. Entonces, el Innomine Satanis le tengo que echar yo un ojo al nuevo porque no lo he catado. A mí el antiguo era... El antiguo tenía una cantidad de faltas de ortografía brutales. Terribles. Pero tenía faltas de ortografía le va de las gordas que yo decía, pero una de las partidas que venía con el manual base era espectacular. La que era un grupo de demonios intentando reclutar a un ángel y liándole. Sí. Era espectacular. Siempre eran mucho peores los ángeles que los demonios. No, siempre era más difícil llevar demonios. No, digo que siempre eran más peligrosos los ángeles que los demonios. Pero el caso es que ahora mismo, por ejemplo, si yo dirigiese una partida de Cyberpunk, sin glitches y sin bugs. Entonces ya no es Cyberpunk. Mira, bonito, de verdad. Yo quiero que las palmeras se doblen. CD Projekt, te odio. Te odiamos. Bueno, pues el caso es que yo tendría que, me haría mi guión, pues empezaría por la escena disparadora, la escena que dispara la acción. ¿Estáis en una posada y sois amigos? Sí, una posada Cyberpunk.
estáis en una ciberposada, el caso es que yo haría el disparador y normalmente, por ejemplo, yo empiezo preguntando y siempre suelo intentar que si los jugadores no se conocen en persona, por lo menos hayan tenido algún contacto anterior. Esto es una cosa que yo sí que cuando hacemos algo les pregunto a los jugadores y les digo, vale, ¿de qué os conocéis o qué podríais tener en común? Porque eso hace que el grupo se entre en naturalidad más rápido. Cuando tú haces un juego y nadie de ninguno de los personajes se conoce, a veces, aunque luego la cosa se anime y ellos ya mismos entren en la dinámica, a veces es más difícil arrancar la partida. Pero si ya se conocen de algo, o por lo menos tienen puntos en común, funciona mejor. Yo, por ejemplo, para Cyberpunk utilizo lo que yo llamo el Nexo GTA. El Nexo GTA es que hay un par de personajes que suelen ser los partner in crime, o sea, que suelen ser los que van a montar algo, van a hacer algo muy gordo y que normalmente tiran de contactos o conocidos para conseguir al personal que les hace falta para dar el golpe o para acabar con ayudar a lo que sea la misión, ¿no? Pues necesitamos un Netrunner, necesitamos un nómada, necesitamos lo que sea, necesitamos a alguien que tenga contactos en tal corporación, lo que sea. Y entonces yo, según lo que se hagan los personajes, voy construyendo un poco cuál puede ser esa red de conexión. Sí, yo lo llamo el Nexus GTA. El caso es que yo voy buscando cuál puede ser esa conexión y qué motivos habría para que estas personas se asociasen para hacer lo que vayan a hacer, que normalmente en Cyberpunk siempre suele ser un poco delictivo, ¿vale? Entonces, yo lo suelo trabajar así. Si juegas a Cthulhu, a lo mejor en Cthulhu es posible que los personajes no se conozcan, pero entonces siempre les pongo algo en común. Estudian en la misma universidad. Eury, pero eso no puede ser. Busca, seguro que en tu ciudad, ¿vale? Estés donde estés, que eso queda muy raro. Seguro que en tu ciudad hay algún club de rol, ¿vale? Y puede ser que incluso haya varios. Y seguro que tienen jornada de puertas abiertas, organizan cosas, buscan socios, con lo cual no tengáis miedo. Vamos a tener que acabar creando una asociación online para que la gente quede y juegue, aunque sea online. Vale. Vale. Eso es un poco complicado, pero vale. Con lo cual, no tengáis miedo de ir a las asociaciones de gente y... O sea, las asociaciones de jugadores de rol suelen ser bastante abiertas a la gente nueva, suele haber buen rollo. A ver, ya sabéis, aquí hay de todo, pero en Traveler hay una mecánica para relacionar a los PJs. Eso está súper chulo. Suele ser una cosa en la que se suelen fallar tanto los másters como los jugadores. Pero ya muchos juegos de rol lo vienen de serie. Que ya lo vienen. Es que realmente, muchas veces, por ejemplo, para mí... Asocial, digamos que todavía no os ha encontrado el grupo en el que florecer. O que simplemente eres una persona pues más reservada, ya está. Es que... Pero bueno... cada uno es como es, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí. Y además, tampoco hay que ser especialmente social para jugar al rol, porque tienes mucho rato para meterte patatas fritas en la boca. A ver, para nosotros, Concha, o sea... tienes mucho rato de... los jugadores están hablando, ¿tú qué opinas? Que yo siempre pienso lo mismo cuando mucha gente, a veces, yo también lo pienso. Yo tiendo a ser tímido. Yo sé que aquí me veis hablando, pero yo aquí canalizo. Sí, pero es verdad, él tiende a ser tímido. Yo es que, por ejemplo, cuando juego al rol, soy un poco Homer Simpson. O la mesa está llena de ganchitos o a mí me perdéis. Claro. Y de hecho, eso es un defecto mío como máster, porque muchas veces, Concha, ¿qué hacemos? Aviárosla sin mí, todavía quedan ganchitos en este plato. Y claro, los jugadores de Concha, termina de comer. Yo la única manera de no hacer eso es dirigir, porque si dirijo entonces no puedo comer. Bueno, otro miércoles seguiremos hablando. Los miércoles a esta hora hablamos de rol y de cosas. Y luego los lunes de 8 a 10 tenemos el de esto de narrativa. Uy, pero nos hemos desviado mucho del tema. No, yo intento llevarlo al tema y tú me sacas del tema últimamente. Hola, María. Entonces,
hemos visto cómo no podemos trabajar una partida de rol como si fuera una novela. No tenemos el mismo control sobre lo que van a hacer los personajes, porque los personajes son otras personas con sus intenciones, sus motivaciones, sus ganas de pasárselo bien y de decir burradas, porque seamos sinceros, para muchos el rato de jugar a rol también es un rato catártico, es un rato de decir burradas. Y tú hay muchas veces que escribes una partida, por ejemplo, yo una cosa que pienso muchas veces, tú piensas un juego y lo piensas con una atmósfera ahí súper... María, dale caña, tú puedes. Súper trabajada, pero luego llegan tus jugadores y uno de ellos pues hace un chiste y llama a su personaje Crotal. Y ya lo has matado porque ya cuando te ese momento... entonces este es Crotal. Este es Crotal. Lo siento, Jacinto, casi entonces lo concha. ya no podemos. Pero bueno, por ese punto que tengas... Es que a pobre Ilmar le pegamos mucha caña con su partida, porque él hizo el personaje llamado Crotal. Es un ser de luz. Él no pensó... No pensó en que sus jugadores eran unos mamones y ya está. O sea, sinceramente. Básicamente. Yo no sé cómo sigue siendo amigo nuestro. Yo a veces me lo pregunto también. Bueno, el caso es que la gracia está en que tú a veces puedes haber preparado. Yo, por ejemplo, hice una partida en la que la preparé con una idea de que esa partida fuera súper épica. Súper épica. Pero al grupo se apuntó un fraile que por el camino desarrolló la vicio de tocar la vihuela. Muy mal, tocar la vihuela muy mal. Y entonces el hombre, pues, este muchacho tenía bastante arte, pues iba inventando rimillas y canciones cachondas, con lo cual la épica se la cargó bastante. ¿Vale? Yo intenté por todos los medios que le robaran la vihuela desapareciese, le dieran un golpe en los huevos y no tuviera fuerza para tocar la guitarra, lo que fuera. No hubo manera. Se convirtió era un personaje muy cómico. Los otros personajes, por tan buena no fui yo. Los otros personajes, para de no hecho, negarlo. Concha ha reventado más veces mis partidas que yo he reventado las suyas. ¿Por qué no me puedes dar un Warlock que lanza bolas de fuego? Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Primero, no te invité yo. Segundo, fue un viaje sorpresa. Fireball, no me des fireballs. Yo ya te lo he dicho 1000 veces. Si no quieres que queme cosas, no me des fireball. No me dejes tenerlo. Porque la piromanía y yo vamos juntas. Y luego, y si no lo hace voluntariamente, lo hace a base de pifias. Yo es que tengo un problema con los hechizos de Aria, y es que yo eso del fuego amigo no lo entiendo. No. Y tampoco... Concha tiene una capacidad extraordinaria de pifiarse al juego que sea. Es mi super habilidad. Pifiar. O sea, el uno y yo somos uno en... Bueno, y la vez que te sincronizaste con David. Sí, otra vez en una partida que yo estaba dirigiendo de Numenera, normalmente ella pifiaba a su nivel normal, ¿vale? Sí, pifia cada 2 turnos, 3, pifia. No tanto, pero... No, que va. Pero entonces había en la mesa otro personaje que era más o menos compatible. Entonces las cosas que ella fallaba intentaba arreglarlas él. Y se sincronizaron y empezaron a pifiar los dos a la vez. Entonces él en vez de arreglar mis cagadas, las jodía más. Fue muy divertido. Fue muy, muy divertido porque era una pifia exponencial. Tiene que ser una gozada jugar con nosotros, no te creas. No lo sé. M. Rosanera, gracias por seguirnos. Eso que os lo diga Ilmar. Pero bueno, el caso es que tú preparas estas partidas. Pero nunca ligamos. Yo siempre me la intento ligar y ella nunca se deja. ¿Qué les digo? ¿Tienes que hacer el rol lo mismo que en la vida real, tío? No lo sé. Que eso es así. Pifiarme es tan familiar, todos pifiamos. Todos odiamos pifiar. Tampoco me hago en rol un personaje que tenga un Yorkshire. Que algún día caerá. Pero el caso es que la gracia está en eso, que tú no lo puedes escribir como una novela. Del mismo modo no se pueden escribir las novelas igual que se escribe. Mira, eso es una cosa muy importante, que tú si tú quieres jugar al rol o sea, quieres escribir una novela basándote en lo que has hecho. Gracias por seguirnos, Víctor Tiborio. Víctor Tiborio, ya está. Oye, pero eso suena muy... romano. Muy romano. Está muy bien. Muy guay. El caso es que... Me ha recordado a nuestro Víctor. Sí. El caso es que cuando tú quieres hacer no montamos mucho drama.
No, nosotros no somos mucho de drama, somos más bien de humor. Los juegos con dados porque falla siempre. Es que los Pau dados... tiene juegos con cartas y sentimientos. Creo que esos le irán mejor. Yo son lo que llamo los juegos hippies. Porque a él le gustan esos juegos. Sobre todo, a Pau le gusta hacer juegos de rol. ¿Por qué no está Pau aquí hoy? A Pau le gustan los juegos en los que se juega con baraja de cartas, ¿vale? En lugar de dados, con baraja de cartas. Es una de sus fijaciones. Pero también es muy buenista y los sentimientos son lo mejor y tal. Y entonces siempre tenemos la coña de que... Sí, pero cuando arbitra Cult. Que entonces se le va todo el buenismo. Pero nunca le hemos visto arbitrar. Que no, nos intentó arbitrar una mini partida de Telegram que no la pudimos acabar. Ah, es verdad. Y era oscura de narices. Savage World con la iniciativa de cartas. Es que el jugar con baraja de cartas, eso lo sacó de... nos vamos a sentir viejos del Castillo de Falkenstein. Un juego antiguo es uno de los... que se jugaba con una baraja de cartas. Por ejemplo, a la hora de querer escribir relatos basados en un juego, fusilamos sin... Mira... Mantén el mundo, cámbiate a los personajes. Claro, mantén el mundo y haz los cambios que sean necesarios. Sobre todo los cambios que vayan a la narrabilidad. A que el libro sea divertido y que la historia tenga datos importantes. Por ejemplo... Quitad las bromas internas. Claro, tú tienes más o menos, sabes más o menos cuál es la línea principal... Pero dentro de esa línea principal, muchas veces en el rol hay escenas que realmente no aportan nada a esa línea. Por ejemplo, sí, fue divertidísimo que las 4 chicas intentaran emborrachar al burro. Pero eso no aporta nada al libro. De hecho, eso es lo que voy a hablar ahora, Ilmar. Ese es el típico de escena que tienes que ir quitando. Y luego hay muchas veces que hay una escena que, tal como pasó en la partida, en el libro no quedaría bien de ninguna manera, y entonces tú tienes que alterar esas escenas. Y tienes que tener en cuenta que los personajes no son tan estables cuando jugamos a rol como cuando hacemos una novela. Entonces... Los personajes a veces munskinean, o sea, los jugadores a veces hablan off-roll, a veces simplemente vienen más desfasados porque han tenido una pelea con el jefe y necesitan sacar y empiezan ahí a ponerse violentos, con lo cual no tienen la misma estabilidad que necesita un personaje en una novela para ser creíble, para ser verosímil. Entonces, tú puedes coger el espíritu de la partida, puedes quedarte con el mundo, eso sí, pero nunca puedes hacer un traslado al 100%. Si lo haces, el producto no va a quedar fluido, no va a quedar bien, porque no es exactamente lo mismo. Antes decía, del rol yo he aprendido muchísimo, pero intentar transformar una partida tal como la has vivido a una novela no se puede hacer. No sé, tienes que cambiar. Yo, por ejemplo, para la Puerta de los Espejos cambié muchísimo. Claro, el mundo se queda prácticamente tal cual tú lo has pensado. Eso también es una cosa muy importante. No podéis escribir relatos sobre mundos que están registrados. No podéis escribir una novela de Dungeons and Dragons. Sí, pero tienes que licenciarla. Tienes que hacerlo, la tienen que publicar ellos. No, pero o tienes que hacer los cambios necesarios para que eso no sea... Dragonlance. Joder, macho, en serio. Bueno, tienes que cambiar las cosas necesarias para que pues sea, eso, pero no sea. Sí, ya lo sé. O sea, es lo que hicieron los de Dragonlance. O sea, no lo he dicho en mal sentido. No, pero que bueno, eso sí. No veo cómo traspasar una partida al papel. Yo lo hago. Ella lo hizo. De hecho, ella lo hizo. Y de hecho, yo muchas veces que me quedo con las ganas de hacerlo con otras cosas. Lo que pasa es que entonces no tendría tiempo para nada. Pero yo lo que hago es que cuando estamos jugando, me voy quedando con las escenas principales. Gracias por seguirnos, Cristian Kell. Cristian, bonito. ¿Vale? Porque es Concha. Yo es que además... Ella tiene un talento especial para contar historias, eso es cierto. Y ahora pondrá cara de, oh Dios mío, me han hecho un cumplido. Pero... voy al baño, que tengo es complicado, eso es cierto. Y sobre todo, no es tan complicado como requiere ese esfuerzo de entender. El rol es un medio con una idiosincrasia. La novela es otro medio con otra idiosincrasia distinta. Tenéis que hacer muchos sacrificios. Hay cosas que es imposible trasladarlas tal cual. Del mismo modo que un guión cinematográfico no se puede convertir directamente en una novela y una novela no se puede convertir directamente en una película. Siempre se tienen que hacer sacrificios para adaptar lo que estás contando, la historia que estás contando, al medio que vas a utilizar. En este caso, lo importante es el espíritu de la partida y el espíritu de los personajes. Una parte del esfuerzo es
suavizar a los personajes, homogeneizarlos para que todo el rato el personaje se comporte igual. A veces vas a tener que hacer ciertos sacrificios. El grupo de rol suele ser más numeroso que el grupito de que se va a poder manejar bien en una novela. Algunos se van a tener que convertir en secundarios, alguien va a tener que ser el protagonista o los protagonistas, vas a tener que hacer sacrificios, vas a tener que hacer cambios, es imposible dejarlo tal cual. Pero es un ejercicio de trasladar sobre todo el espíritu de lo que pasó, el espíritu de esa gran aventura y sobre todo muchas de las cosas que guardas con más cariño son las tonterías que no tienen cabida en la Y partida. las tienes que quitar o las tienes que adaptar mucho, mucho para que puedan estar. Porque si no, no tiene sentido. Y ahí hay un problema, que es lo que comentaba antes Ilmar. No, yo tengo un mini relato que creo que no lo llegué a acabar, que fue cuando estábamos jugando, ¿cómo se llama la partida esta de Dungeons and Dragons? Que es todo el rato en la suboscuridad con los drows. Ah, la de Into the Darkness. Sí. No, Out of the Abyss. Out of Abyss, nosotros estuvimos jugando la campaña de Out of Abyss y tuvimos el momento en el que por fin salimos de las cuevas de los drows, ¿no? Y la verdad es que la escena en la que salimos de la cueva de los drows fue un desfase. Fue un desfase. Pero yo pensé que era bastante graciosa y escribí un mini relato de los personajes saliendo por fin de la cueva de los drows. Y la verdad es que en aquel momento, después de pensarlo mucho, la única manera que se podía hacer aquello era tirar del humor. Para que quedara bien, porque no era lo bastante épico, porque en verdad éramos 4 tirados arrastrándonos por un agujero para encontrarnos un postor con 4 cabras que pensaba que éramos demonios drow y que casi nos da una hostia con el callao de las cabras. O sea, que digo, vamos, voy a salir de la suboscuridad, me va a matar un pastor de nivel 0. Estoy un poco triste. Sí, pero también es verdad que salimos muy perjudicados. Hombre, fatal mal. Fatal mal. Pues el caso es que, claro, luego en eso te pones a pensarlo, te tienes que pensar un poco en el tono y dije, mira, no, esto solo lo puedes contar dándole, imbuyéndote del espíritu de Terry Pratchett y contándolo de coña. Y la verdad es que, aunque no lo llegué a acabar, pues me di cuenta de que sí, que en ese momento el tono que le quedaba, curiosamente, era la comedia. También muchas veces pues tenéis que pensar un poco en eso. ¿Cuál es el tono que le conviene a cada juego? Hombre, comedia con cult, pues igual no. Cult, algún día nos llegará. Es que todavía estamos esperando el Kickstarter. Yo tengo unas ganas tremendas de que llegue, pero... Pero sabe que va a ser un drama porque entonces que rejugar. Porque no sé si lo sabéis, pero en el Kickstarter de Cult hay una partida nuestra y yo tengo muchísimas ganas de dirigirla. No, pero está solo en el Kickstarter, está en el manual incluido. No, está en la expansión de aventurillas. ¿Vale? Entonces tengo muchísimas ganas de dirigirla. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando también hay una cuestión a la hora de narrar, si estáis muy acostumbrados a ser narradores, a ser máster, os podéis encontrar con un problema a la hora de escribir una historia, que es lo que os decía antes Ilmar. Cuando dirigimos durante muchísimo tiempo, nos acostumbramos precisamente a darle mucha voz a los personajes, a dejar que los jugadores se expresen, los jugadores resuelvan las situaciones, pero eso a la hora de escribir no podemos hacerlo. A la hora de escribir, toda esa iniciativa que normalmente como máster cedemos a los jugadores, no podemos cedérsela a nadie, no hay nadie. Con lo cual, a veces los jugadores, sobre todo los másters que intentan escribir, se encuentran el problema de que como si les faltara algo. Y es que les faltan los jugadores. Entonces tienen que aprender también a hacer el mismo cambio de chip que cuando intentamos adaptar una partida o cuando pasamos de escribir a decir quiero contar esta historia a entender que yo no puedo contar una historia en una partida de rol. Yo tengo que plantear una situación y a ver cómo la resuelven los jugadores. Al revés se aplica también. Yo lo he visto que normalmente los másters que empiezan a escribir tienen muchos problemas sobre todo con eso, con crear los finales, porque no están acostumbrados a definir el final de las escenas. Claro, es que normalmente el final de la partida te lo definen los jugadores.
Y de las escenas también, tú sabes el principio de una escena, el principio de la siguiente, el principio de la siguiente, pero no sabes cómo va a pasar ni si vas a tener que improvisar más consecuencias, con lo cual esa manera de preparar una partida no sirve para preparar una novela. Tienes que meter muchas cosas de tu propia cosecha y muchas veces tienes que alterar a los personajes para que realmente sean interesantes o creíbles. Y tienen que tener su iniciativa. ¿Consideran que la estructura en una historia es importante para hacer una narrativa en un juego de rol? Sí, yo pienso un poco que sí. A ver, quizá no una estructura tan estricta como en una novela de rol. Por lo que decíamos antes, tienes que dejar margen para el lector. Para los jugadores. Tú tienes que conocer el mundo. Sí, sobre todo conoce muy bien el mundo y los personajes que tú vas a llevar. Y también un poco, porque no se alarguen las cosas eternamente, también tienes que tener un poco el sentido del ritmo, ¿no? Muchas veces los jugadores tienden a alargarse en cosas que son tonterías. Ese momento en el que tal narrador se obsesiona con que tienen que conseguir una pista en concreto y es que sin esa pista en concreto no van a conseguir desvelar el misterio, o que hay que hablar con el personaje X, porque es que si no hablas con ese personaje, entonces tú tienes que encontrar herramientas para que los jugadores se desatasquen. Y en ese punto de la estructura del juego tú también tienes que saber que va a llegar a lo mejor un momento en el que cuando ya tienes que pegarles una patada en el culo. Y cuando ya has reunido determinada información, también hay que llegar el momento de decirle, oye, señores, la partida hay que irla acabando porque esto ya no hay más que investigar. Ahora ya lo único que queda es que ya sabéis lo que ha pasado, decidir qué vais a hacer. Y eso también es muy importante, ¿no? Lo importante es decidir hasta cuál es el punto en el que, llegado a este punto, la partida ya lo único que le queda es finiquitarla. O sea, que los personajes decidan lo que sí, lo que van a hacer y la acaben. Claro, ahí a veces, para mí a la hora de jugar el ritmo es algo muy, muy importante. Yo a veces peco de eso y le voy pegando patadas a los personajes. En plan, venga, siguiente escena. O los personajes... No, Ilma. No que los personajes empiecen a encontrar sus propias pistas. Que se inventen sus propias pistas y que ellos decidan que hay una trama donde tú no habías planteado absolutamente nada. Pero que estaba latente. No estaba latente. Totalmente latente. Te la sacaste tú del forro de los melendengues. Seamos sinceros, me inventé interpretaciones para conseguir hacer lo que yo quería. O sea, tú estabas obsesionado con que ibas a hacer esto y hasta que no acabamos todos haciendo esto... Sí. O sea, que de verdad, ¿Cómo te odio? Tengo que reconocer que fui muy mal jugador esa partida en general. No, hay que reconocer que Ilmar es un santo y no te rompió el manual en la cabeza porque además los manuales son caros. Sí. Pero vamos... Pero me lo merecería. Que yo cojo la aquelarre y te lo troncho. ¡Uy, no! Que la aquelarre pesa mucho. Pues por eso te lo troncho. ¡Joder! Pero me quieres matar. Cojo el más gordo que tengo y te lo troncho encima, braga. Hostia, no, también el que es muy gordo es el de... Los tuyos tienden a ser muy gordos. ¿Por qué? Los gordos porque yo juego tochacos. Tochacos, pero además tochacos. Porque yo suelo jugar libros en los que hay muchísima ambientación. Pues eso. Más ambientación que reglas. Víctor Tiborio, para mí... Creo que una de las mejores cosas que puedes aprender, o sea, traspasar de la creación narrativa, de construir una historia al rol, es el conflicto. Aprender a desarrollar un buen conflicto, lo que es el incidente incitador, el momento de enganchar a los personajes, pero es imprescindible entender que no vas a tener el mismo grado de control y que de hecho si intentas tenerlo los jugadores se aburrirán. Por lo tanto, necesitas tú darles más margen. Lo que decíamos antes, trabajar mucho más los principios de las escenas y entender que no vas a tener el control del desarrollo del final de la escena. Tú puedes pensar, bueno, los personajes tienen que hacer esto y esto, pero a lo mejor lo hacen en un orden que tú no crees que sea el adecuado, lo hacen en un orden distinto al que tú querrías. No pasa nada. Precisamente por eso es otro medio, es otra experiencia totalmente distinta, es más interactiva. Personalmente, a mí no me importa hacer esos sacrificios porque creo que se aprende muchísimo. Como narrador, aprendes muchísimo a calibrar el efecto que tienen tus decisiones en los lectores o en este caso en los jugadores. Cuando tú haces un giro y se sorprenden, cuando lo han visto venir, para practicar lo que son las pistolas de Chekhov, las pistas falsas, las sorpresas, los personajes, la caracterización. El rol es un campo de entrenamiento fantástico para todos los escritores, porque tienen que poner a prueba todo lo que luego van a poner en práctica en la novela,
pero tienen el feedback directo que no De tienen todas los maneras, escritores. a veces tampoco os frustréis si le ponéis algo muy obvio a un jugador y no lo ve. Depende Porque mucho de su hay estado de veces ánimo. que es que no acompaña, o muchas veces pues tú les pones algo con los que ellos no están normalmente nada, o sea, también depende mucho de cuál suele ser la dinámica del grupo. Si tú tienes una dinámica en la que el grupo lo primero que hace es pegar primero y pensar después, pues a lo mejor si te pones unas pistas muy intelectuales, muy sutiles, pues le van a pegar primero a la pista y luego lo van a solucionar. Sí, sí. Entonces, claro, también hay un poco que pensar cuál es la dinámica que De la vosotros, mesa. la dinámica Claro, de la también mesa. Normalmente cada mesa es un mundo. Y eso también es muy divertido, al menos a mí me lo parece como máster, el por ejemplo, adaptar la historia a la mesa. Hay mesas que a los jugadores les gusta interpretar. Hay Y mesas a les las que gusta no. hablar, y hay mesas a las que no. No tienen nada malo, pero hay mucha gente a la que para ellos jugar al rol es decir lo que vas a hacer y tirar dados. Pero no necesariamente hablar como tu personaje. Interpretan las decisiones, interpretan los actos de los personajes, pero no van a poner la voz ni le van a dar voz. Bueno, pues tampoco pasa nada. Es lo que decíamos antes. No vamos a establecer normas de qué es jugar a rol y qué no. Si es que en el fondo quedas con tus colegas para pasártelo bien. Es lo esencial. También una cosa que yo pienso que también es muy importante es que en ciertos momentos hay que vulnerar las reglas o un poco la credibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, con Aquelarre lo hago. Si yo con Aquelarre jugara históricamente exacto, pues si alguien quisiera llevar personajes femeninos, pues lo iba a pasar fatal. Porque realmente, por una época complicada. Entonces, yo normalmente suelto un poco la mano, ¿no? Tú quieres llevar un personaje femenino, ese personaje femenino se quiere ir de aventura, es verdad que se encontrará con más peligros quizás, pero no hasta el punto de que sea asfixiante que el jugador no pueda jugar. Si tú vas a hacer una... Castigar al jugador por el personaje que se ha creado es un poco feo. Claro. ¿Vale? Si tú tienes una partida de Cthulhu... Déjame hacer una interrupción. La creación de personajes para novela... hay gente que le pasa como a Jordi, que utiliza sistema de rol. Yo, por ejemplo, tengo un sistema medio creado estilo Fate para hacerme los personajes en unas cuantas frases. Pero el sistema de creación de personajes que utilicéis depende mucho de cómo os guste trabajar a los personajes. Por eso hay veces que no cuadra. Un día podemos hacer una charla sobre creación de personajes. Y también depende mucho de eso, de que el narrador, si alguien en una partida de Cthulhu se quiere hacer un personaje negro, pues no te pongas a jugar como de verdad trataban a los negros en los años 30 en Estados Unidos, porque es que entonces ese pobre jugador va a acabar mareadísimo. ¡Ay! Si el jugador se hace el último de su raza. Si el jugador se hace el último de su raza, pues entonces lo que tienes que hacer es que de verdad lo de los últimos de su raza, los personajes torturaditos, un draw bueno, es que de verdad... Sí, a ver, mi consejo... Si hay un draw, pégale, porque ellos te dicen, no, que soy bueno, pégale. Claro, por ejemplo, Ilmar en la partida de Cthulhu se hizo un personaje, un egipcio, con su fez y tal. Este hombre, por mucho que fuera de trabajar en la universidad y demás, pues si fuera a la calle o en algún restaurante, pues se encontraría lo típico de tú aquí no entras, porque esto es for white people only y tú de white no tienes nada. Entonces, no, los draws son malos. Yo eso, por ejemplo, en el juego, pues como además era una partida pulp, pues lo obvié, porque no tenía ganas de que el... Es que aparte, ¿en serio quieres hacer una partida que vaya de maltratar al egipcio? En algún momento le puedes poner alguna escena en la que sí que se encuentra el racismo, pero no que sea una cosa que sea tan pesada que el jugador se canse. Porque no es... El no colored se tapa con dinero. A ver. Sí, bueno, el no colored se tapa con dinero, sí y no. Porque había negros con mucho dinero que no podían entrar en hoteles muy caros. Por mucho dinero que tuvieran. ¿Vale? Con lo cual, hasta cierto punto se puede tapar y no. Entonces, eso, si tú vas a jugar a un juego y tú sabes que. No coartéis a un jugador con lo de. Es que el realismo. Porque entonces lo único que vais a hacer es que la gente se sienta muy incómoda. Y eso que os digo. Y además que no estáis jugando al mundo real, es una puta partida de rol. Sí, y aparte es que
castigar al jugador por la elección de personaje que ha hecho porque le apetece llevar ese personaje desmotiva mucho. Incluso aunque sea el último de su raza. Si se hace el último de su raza, lo que hay que hacer es quitarle las patatas fritas. Sí, o decirle... comértelas en su cara, pero luego que juegue bien. Sí, luego también decirle, a ver, también depende un poco, porque a lo mejor simplemente le dices, oye, esto es un poco un cliché, esto ya se ha hecho mucho, ¿por qué no le das un giro de otra manera? ¿Vale? En lugar de ser el último de tu raza, es una raza en peligro de extinción y tal, que tenga más o menos la misma problemática, pero que no busque tanto. En realidad, a veces los personajes, o sea, los jugadores que crean estos personajes tampoco es que lo hagan con mala fe, pero van a eso que vieron en una novela y les gustó mucho y quieren imitarlo. Y no se dan cuenta de que lo ha hecho tanta gente. Como que voy a hacer cuando adopte a mi próximo goblin. Madre mía. Se va a llamar Katsia. ¿Y hará las mismas cosas que Katsia? No, hombre, lo de mearse en el salón mejor no. Mejor que no. Lo de mearse en el salón mejor que no. A ver, personalmente es lo que yo haría. También depende mucho, porque hay veces que los jugadores hacen eso un poco porque quieren casito. Y dices, pero si tú tratas... Si yo te doy a ti todo el casito, estoy dejando de lado a tus compañeros. Y también muchas veces es el dejar claro que todo el mundo va a tener sus 5 minutos de gloria en la partida. Y ¿vale? Además es que deben tenerlo. Y aparte, yo por ejemplo... Salvo si juegas con Katsia querría todo el casito para ella. Claro, pero no se lo puedes permitir. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hago es... Mírala. Mírala a los ojos y dile que no. No. ¡No tienes alma! Claro, yo de hecho, una de las cosas que hago es crear escenas que son para un personaje. Claro. Y que yo sé, porque tengo las fichas al lado de los jugadores, de los personajes, que sé que esa escena solo la puede hacer un determinado personaje. Y va a ser su rato de molar. María Lucía, en realidad solo es crueldad con Katsia. Huérfano con talento natural para ser el elegido. Hombre, claro, evidentemente. Claro, ahí sí. Ya es... Muchos tópicos, mucho casito, hay que intentar redirigirlo. Yo es que intento ser bueno. En los juegos de rol yo intento ser muy bueno, ¿vale? En el sentido de, venga, se puede abrazar a todo el mundo y se puede querer a todo el mundo, pero hay que intentar reconducirlo. Nosotros tuvimos una vez un personaje que era bardo y no es broma, era tartamudo, siempre menos cuando cantaba. En realidad, ¿sabes que eso pasa? Sí, lo sé. Pues este hombre era súper tartamudo, excepto cuando se subía a un escenario y cantaba, o tenía... Entonces, al final, el propio jugador acabó jugando toda la partida medio canturreando y era muy divertido. Hizo su propia trampa. Sí, Me era gusta. Gracioso. Bueno, muchachos y muchachas, ha sido un placer, nos ha encantado teneros hoy aquí. Y lo vamos a dejar por hoy. Ya sabéis que el streaming que hacemos los miércoles es un poco más cortito. Tenemos que irnos a clase. Vale, muchas gracias por seguirnos. Shiro. ¡Wow! Shiro. Mola. Está bien. Mola. Ella te quiere. Sí, yo sé, yo también la quiero, pero puedo decirle que no. No puedes. Demasiado adorable. Bueno, pues nos vamos a ver. Espero que nos veamos el lunes, que vamos a hablar de. El lunes vamos a hablar de. Y bueno, vamos a. No lo tenemos pensado, creo. Sí, lo tenemos pensado. No lo tendrás pensado tú. Es verdad. El lunes vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de historias que hay detrás de imágenes icónicas o de cómo convertir una imagen en un relato, ¿vale? Historias detrás del arte. Historias detrás del arte. Muchas veces detrás de los cuadros y detrás de las historias, de las imágenes que estamos súper acostumbrados a ver, o de cuadros súper icónicos, hay grandes historias. Y muchas veces, pues sobre esas historias ya se han escrito novelas, ¿vale? Y otras veces no. Pues vamos a deciros un poco cómo se puede convertir o cómo podéis coger estas grandes imágenes y usarlas como inspiración. Y ya de paso, pues deciros que dentro de nada, que el libro ya está a la venta y que dentro de nada, pues voy a explicaros cómo lo podéis conseguir firmado. Que Concha no lo ha dicho, pero lo ha escrito ella. Sí, ¡Soy imbécil! ¡Soy la reina de la mala promoción! Un poco. El libro que ha escrito Concha, que lo saca Editorial Lipsa, se llama Misterios y enigmas a través de la pintura. Son básicamente
cuadros que representan el misterio y la gracia O sea, que por tienen un poco ejemplo, detrás. Por poneros algo así. El en Jardín plan de las mono. Delicias, la Sí, Mona pero, Lisa. vamos a poner, por ejemplo, pues algo aquí, mira. El desollamiento de Marcias, que es un cuadro súper agradable en el que están desollando a un señor. Espera. Because, porque sí, ¿no? No, tiene una razón de ser. Sí, tiene una razón de ser. Bueno, pues yo cuento las anécdotas que llevaron a escribir ese cuadro y por qué hay tantos cuadros con la temática del desollamiento de Marcias. Os cuento un poco mitos y verdades que hay detrás del Jardín de las Delicias. Por ejemplo, que se decía que el Bosco pertenecía a una secta que se llamaban los Adamitas. Pero es imposible que el Bosco fuera una adamita porque los adamitas se habían extinguido 100 años antes del nacimiento del Bosco. Con lo cual... La era mano de la última cena. La mano esa de la que con Dan Brown se hizo un pajote impresionante, pues yo os Concha, explico... ¿Qué? se hizo un pajote con una mano. Sí, hostia puta. Me voy ya. Corta aquí ya. Basta. Bueno, pues el caso es que con esa mano loca del cuadro de la última cena, él se inventó una historia loquísima y hay una razón muy sencilla por el motivo por el que esa mano suelta está ahí. Bueno, pues eso se explica en el libro. Pues... De hecho, en el libro se explican muchas cosas de Dan Brown dijo esto. No es verdad. Pero no es verdad. Dan Brown dijo esto. Era mentira. O sea, el capítulo de Leonardo da Vinci lo llaman, ¿verdad?, capítulo anti-Dan Brown. Bueno, muchachos y muchachas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Y nos vemos el lunes. Hablando ¿vale? de historia del arte. Pues Y narrativa. un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Venga, chao.